buenas noches tengan todas y cada uno de ustedes, todas y todos los que están viendo este video. Eh, bueno, me da un gusto nuevamente estar aquí, bueno, desde mi humilde en casa. Disculparán de fondo todo el desastre, medio limpié como pude, desastre el escritorio. Bueno, antes de comenzar a hablar de esto, quiero hacer dos aclaraciones por cualquier malentendido que se pueda prestar. Primero, esta no logró ser una transmisión en vivo. Me disculpo por ello. Primero porque pues mis conocimientos tecnológicos no son lo suficientemente adecuados para poder hacer una transmisión en vivo en la que pueda compartir pantallas. Yo creo que es muy importante para estos temas el apoyo visual, sobre todo algunos videos, conceptos e imágenes que quiero mostrarles para que sea todavía más claro de lo que vamos a hablar, el mensaje. Y creo que son los factores fundamentales de la divulgación. Entonces, pues como no encontré cómo hacerlo y estuve haciendo diferentes pruebas, así que si encuentran algunos videitos ahí cortados, pues es por eso, ¿no? De que no logré la manera ni desde el YouTube, ni desde el Facebook, ni desde el Twitter. Y el programa que estoy usando ahorita que pues logré ver que pueda compartir pantallas, pues no busqué de qué manera pueda sincronizarse con estas plataformas y que se transmita en vivo al mismo tiempo que pueda compartirse, ¿no? Entonces, debido a esta situación, pues es que lo grabé. De todas maneras van a estar abiertos los comentarios para cualquier duda sobre el tema que vamos a ver en la clase de hoy. Y si les parece, es una sugerencia que les tengo, nuevamente en los comentarios ahí podemos seguirlos discutiendo. Al final de estas 4 pequeñas charlas que vamos a tener, ya podemos hacer una transmisión en vivo, ya únicamente dedicada para la resolución de preguntas, respuestas, dudas, comentarios. Y así ya al terminar estos 4 videos, pues ya no nos tenemos que anticipar, ¿cómo se llama?, a respuestas que a lo mejor ya están resueltas en alguno u otro video, ¿no? E incluso nos permite pues poder verlo una y otra vez y formularlas mejor en este caso. Entonces, si me parece, vamos a hacer este pequeño cambio. La segunda aclaración muy importante tiene que ver con el hecho de que pues este curso en sí que estamos ofreciendo se hace desde la informalidad, y de manera un poco distinta a como generalmente es un curso promedio, en el sentido que aquí pues no va a haber un valor curricular, una constancia que se expida y que se certifique. Simplemente es para tener ideas generales sobre un tema que a lo personal a mí me apasiona mucho y que llevo más de pues, casi 20 años dedicándome al mismo, ¿no? Desde la licenciatura. Entonces, por la misma razón, si les parece, ya cuando pase esta cuestión de la contingencia, mientras nos quedamos en casa, mientras aprovechamos las cosas que muchas instituciones nos están ofreciendo para que nos sea pues lo más placentero posible dentro de lo que cabe, pues aprovechar todo esto, y ya cuando pase y se pueda y nos podamos reunir, lo que tenga que durar, lo que las autoridades estimen, entonces pues ya lo hacemos uno con más formalidad, ¿no? Donde ya podamos emitir una constancia y a lo mejor quizás hasta para fines curricularmente más adecuados para las necesidades de cada quien, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy más que puesto, más que dispuesto. He estado trabajando con chicos y chicas de muy buena disposición, como los de Sociedad Astronómica Wadi, de la Universidad Local de aquí de Yucatán, y junto con otros foros, yo soy feliz cada vez que me invitan, y si ustedes me siguen invitando, yo voy encantado. Entonces, pues yo creo que lo dejamos para cuando ya sea oportuno y prudente. Entonces, pero mientras vamos a hablar de esto, ¿no? Ya no nos quiero distraer más. En agradecer obviamente que lo estén viendo. Obviamente como ya está grabado, pues se puede ver una y otra vez. Entonces yo creo que igual eso es más práctico, porque no nos limitamos a un horario, a un momento. Creo que todos tenemos algunas cosas que se nos han ido complicando un poco en nuestras casas. Y pues bueno, de esta manera, de alguna forma, podríamos solventarlo, ¿no? Entonces, vamos directamente al curso. Va a estar dividido en 4 partes. Cada lunes voy a ir subiendo un video a eso sí, a las plataformas que ya estuvieron mencionadas. Y lo quiero dividir en 4 partes porque yo creo que para hablar de astronomía maya, no le quiero llamar astronomía porque tenemos a tocar cosas de periodos históricos, coloniales, contemporáneos. No solo va a estar limitado a lo prehispánico, aunque va a estar mayormente cargado a lo mismo. Entonces por eso lo quise dejar de esta manera, ¿no? Entonces, como esta área de la arqueología en la cual pues mezclamos aspectos de la astronomía con estudios de civilizaciones del pasado, en este caso nos vamos a remitir a la civilización maya, mencionando también algunas similitudes que pueden haber con otros pueblos de Mesoamérica que igual compartieron parte de una tradición mesoamericana. Entonces,
Pues aquí yo creo lo vamos a dividir en 4 partes, ¿no? El primero vamos a hablar sobre lo que es lo que los norteamericanos llaman Naked Eye Astronomy, que es la astronomía de posición a simple vista, porque partimos del presupuesto y tenemos cómo demostrarlo, por eso es que pues, le hemos metido esta rigurosidad, de que ellos no necesitaron instrumentos ópticos, como muchas veces se ha manejado en algunos programas lamentablemente sensacionalistas, ¿no? Ni tampoco recurrieron a ningún tipo de visitas de seres de otros planetas, no ocurrió nada de eso, tenemos suficiente evidencia para demostrarlo. Entonces, en este sentido, pues vamos a hablar cómo se hizo, porque finalmente, pues esto es un producto del intelecto de los antiguos pobladores del mundo, no solo de los mayas. Claro, cada uno según sus necesidades culturales y ambientales, pues tuvo que desarrollar sistemas, unos más complejos que otros, pero estas comparaciones no se dan en el sentido de cuál fue mejor civilización o más inteligente que otra, ¿no? Sino más que nada, pues son respuestas a necesidades que tuvieron. Entonces, aquí no me gustaría que se preste este tipo de comparaciones que realmente no tienen mucho fin, ¿no? Entonces, en este sentido, en la primera parte, la más importante, es, bueno, cómo se ve desde nuestro planeta el movimiento de distintos astros, de distintos objetos celestes, diurnos y nocturnos mayormente. Nos vamos a enfocar a los más importantes porque hay más y estas van a ser las bases, ¿no? Ya en las siguientes clases vamos a hablar ya sobre los observatorios prehispánicos, sobre la relación con la agricultura, con los calendarios, algunos mitos que se han ido generando, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero partir de una base común para de ahí poder generar unas discusiones mucho más enriquecedoras, ¿no? Al final de cuentas, lo que hacemos en este trabajo, los que nos dedicamos no solo a la ciencia, sino a la divulgación de la misma, es tratar de ponerlo en los términos más accesibles posibles. Y esto es lo que pretendo hacer hoy. Nuevamente en los comentarios estoy abierto a cualquier tipo de críticas, por favor, externenlas, se los pido, si las tienen. Y bueno, sin más que comenzar, que comentar, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, para hablar de astronomía, a mí sí me gustaría recomendar ampliamente un curso, o sea, a pesar de que vamos a ver algunos conceptos básicos aquí, para los que quieren profundizar sobre otras nociones que van a ser, pues ni siquiera tan mencionadas o van a ser momentáneamente hechas a un lado en esta plática, es que está aquí en la dirección, lo pueden ver, también en los comentarios voy a ver si lo dejo, para que sea más fácil acceder, pero pues aquí lo pueden ver. Es un curso hecho por una excelente astrónoma y divulgadora, Julieta Fierro. Yo tuve la oportunidad de coincidir en un par de cursos, uno en la Ciudad de México, el primero, y el segundo aquí en Yucatán. Realmente es un placer escucharla, es sumamente didáctico, los niños pueden escucharla, es un deleite. Entonces yo recomiendo ampliamente que este curso se tome. Es igual de informal que no se emite constancia, pero ese placer que da el conocer, el entender, el encuadrar muchas cosas que pueden ser un poco difíciles de entender y explicadas de esta manera tan fácil, la verdad, yo lo recomiendo. Ponen cursos de astronomía, Julieta Ferro, inmediatamente sale, el canal que lo aloja, Ciencia TV, en el YouTube. Entonces, yo recomiendo mucho tomar este curso para los que les interese sobre astronomía, no solo sobre astronomía o astronomía en general, cultural en general. Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, también les quiero compartir una herramienta que dentro de las diferentes herramientas que uno puede usar para este tipo de estudios, porque aquí lo que se trata es, bueno, si ustedes se animan y quieren entrar a la nave de la astronomía cultural, bienvenidos, o sea, hay espacio para todos. Pero pues justamente yo quiero compartirles algunas herramientas que usamos, ¿no? Este es un software de nombre Stellarium, el cual puede descargarse para distintas plataformas como Linux, los sistemas Mac, Windows, los antiguitos de 32 bits, los nuevos de 68. Esta beta, pues creo que es para otros sistemas operativos parecidos a los Linux. Hay una versión web, que es esta de Stellarium. Un poco, sí se requiere un poquito de potencia en las máquinas, pero pues se puede visualizar también. Esta es la dirección, es gratuito. Entonces, pues creo yo es una de las mejores opciones, al menos la que yo recomiendo, y les voy a mostrar algunas en capturas y vamos a ver un poco este programa. Entonces, ¿esto con qué fin? Porque los programas de planetario nos ayudan en el sentido de que nos permiten recrear el cielo sin necesidad de estar a esas horas. Claro, no es lo mismo la observación en vivo, eso es mucho mejor, pero si está nublado o si queremos anticiparnos o regresar en el pasado, cosa que se hace mucho en la astronomía, entonces aquí podemos hacerlo, no hay opciones muy interesantes. Es más, ya tengo precargado el programa, vamos a desviarnos un momentito para que lo veamos, que es justamente
aquí lo estamos observando. Aquí obviamente pues hay muchas opciones. Podemos ir a diferentes fechas, podemos ir al 2020, al 2019, 18, 16, nos podemos poner en el año 600, podemos poner una ubicación, podemos irnos, por ejemplo, a la región de Canadá, ver cómo es el cielo allá, nos podemos ir a la región del Sahara, en Europa, a Asia, ahí es de noche obviamente, entonces podemos ir jugando con toda una lista y podemos incluso poder escribir aquí las localidades. Entonces, este programa es realmente fantástico y pues por lo mismo, yo lo recomiendo ampliamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos en el cielo de China en el año 600, en que lo estamos mostrando, pero bueno, finalmente la idea es esa, ¿no? Entonces vamos a regresar a la presentación, justamente por eso. Entonces yo recomiendo ampliamente este programa, para cuando veamos esto, jueguen con él, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son las preguntas más recurrentes que ya en estos casi 20 años de trabajo en el tema de astronomía pues me han llamado mucho la atención, ¿no? Porque finalmente esto es lo que hacemos en la ciencia, problematizamos cosas, nos cuestionamos para tratar de resolverlo. Y pues obviamente en eso es algo que es muy útil, porque siempre es bueno cuestionar muchas cosas. Sí, y obviamente tener las bases académicas y bueno, suficientemente críticas para hacerlo, pero críticas en un sentido sano y responsable. Entonces, pues las básicas, ¿no? Cómo se hicieron esas observaciones que nos parecen muy precisas, qué usaron para hacer esa, si en esos observatorios tenían algún tipo de tecnología que todavía no comprendemos, por qué su calendario es tan preciso, y las razones, porque ese último punto me parece todavía más importante, ¿no? O sea, ¿y para qué hacerlo? O sea, ¿con qué fin? ¿No? Entonces, no solo es la curiosidad, también hay razones prácticas muy importantes en ellas. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir viendo, o al menos tener una base lo suficientemente amplia y robusta para poder irlo resolviendo de manera satisfactoria. De una vez les digo, los interesados en estos mundos académicos, nosotros nos vivimos cuestionando mucho, es el pan de cada día de nosotros, entonces por esa misma razón, pues solemos ser así, ¿no? Entonces, pues para que luego, por la diferencia de formas de trabajar, no inquiete a la persona, a quienes deseen. Y estos motivos, partiendo de la última pregunta, podemos tener una respuesta general, básica. Primero, cuando hablamos de astronomía maya hay que entenderla dentro de un contexto. En las ciencias sociales los contextos son importantes. Y aunque esta área hay quienes la han considerado como parte de historia de la astronomía, no deja de ser también un punto importante en las humanidades, ¿no? Entonces, lo podemos dividir en tres partes muy generales. O sea, hay mucho más específico sobre esto. Primero, pues son explicaciones sobre cómo funciona el universo, cómo la naturaleza que los rodea, que les provee diferentes cosas o les dificulta algunas, cómo de alguna manera aquí la ideología entra para poner un orden deseado. Eso todavía funciona hoy en día, no es exclusivo de las sociedades antiguas, pero bueno, aquí nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Entonces aquí está esa cuestión ideológica. Obviamente hay una cuestión religiosa, también se asocia con discursos políticos, religiosos, con cuestiones prácticas, porque también conocer el movimiento de ciertos astros, sobre todo nuestra estrella más importante que es el Sol, la cual pues ha sido fundamental para diferentes ciclos, la Luna, pues obviamente están relacionados con la agricultura, ¿no? Entonces también hay razones prácticas y al final todas estas deben de ser congruentes con lo que encontramos. Uno de los puntos más importantes cuando hablamos de astronomía, arcastronomía o astronomía cultural, cualquiera de los dos es lo mismo para denominarlo, es que siempre las evidencias tienen que ser correspondientes. No podemos tener evidencias astronómicas que sean totalmente discordes con las evidencias arqueológicas, porque en este caso algo anda mal, ¿no? Entonces, y los trabajos arqueológicos, al menos en México, son muy robustos, son hechos con una impecable calidad. Nuestros arqueólogos han sido reconocidos a nivel internacional infinitamente por años y por décadas. Y obviamente, pues eso habla de que son investigaciones fuertes, a pesar de los debates y los constantes cambios que hay. Entonces ahí es un punto que tenemos que considerar, ¿no? Y hay muchas cosas que han estado cambiando, se han estado debatiendo, y obviamente pues es como un rompecabezas en los que cada parte tiene que ser acorde. Entonces, por eso no podemos salir de los contextos. A veces no entramos, por ejemplo, hay quienes sostienen
que debió estar registrado algunos astros como Marte y Júpiter en los códices, y no dudo que pudiera ser cierto. Nada más que si no tenemos las evidencias al menos satisfactorias que coincidan, por ejemplo, con los trabajos de epigrafía, es muy difícil arriesgarnos, ¿no? Porque nos movemos en un terreno pantanoso que muy probablemente pues patinemos y nos caigamos y la explicación se caiga por sí misma. Y está bien que sea así, porque para eso es, ¿no? Entonces, eso es un poco el meollo de por qué hay tantas interpretaciones tan diversas, y unas suelen ser más apoyadas que otras, ¿no? Siempre es importante los contextos. Eso no nos vayamos a olvidar de eso, sobre todo en las discusiones que vamos a ir teniendo después. Aquí les quiero presentar el siguiente video, que justamente nos va a ilustrar cómo es que actualmente entendemos los modelos del movimiento de diferentes astros. Esta es una imagen de la Vía Láctea. Tiene un poco de sonido, así que vamos a escucharla. Aquí justamente lo que nos están, vamos a bajar el volumen, mostrando es, bueno, en el conjunto de estrellas que forman pues esta enorme constelación, este enorme pues cúmulo, está la nuestra, el Sol, que ni siquiera es de las más grandes. Y el Sol obviamente tiene su propio sistema planetario en el cual nosotros estamos inmersos. Este es un tipo de movimiento tipo vortex, como le llaman los norteamericanos. Aquí vamos a ver ya la imagen. Aquí lo que estamos viendo es nuestra estrella y el ciclo que hace alrededor de la galaxia. Entonces, si se dan cuenta, estamos en constante movimiento, todo está en movimiento. Al mismo tiempo que nuestra estrella está en un constante movimiento en órbitas gigantescas de miles de millones de años, también tenemos, por los efectos de la gravedad, a diferentes astros que están atados en estas líneas que, repito, el curso de Julieta Ferro va a ser impresionantemente útil para quedar más claro, a las mismas. Y si se dan cuenta, es un constante movimiento de la estrella, el Sol, en la galaxia, y pues obviamente los objetos del Sol en ella, entre ellos nosotros, que están girando. Entonces, todos estos movimientos realmente nos dan una impresión de lo complejo que pudo haber sido tratar de entenderlos. Y por qué, conforme ha avanzado la humanidad, el entendimiento ha sido distinto. Aquí de una vez queda claro, partimos de la idea clara, porque hay demasiadas evidencias que así lo demuestran, exageradas, de que la Tierra no es plana. O sea, eso es una idea, a mí en lo particular me parece absurda, porque no hay cómo demostrarlo. Ningún modelo se corresponde. Antes sí se pensaba porque las limitaciones del conocimiento así lo permitían, ¿no? Incluso los mayas no sabemos si realmente lo visualizaban como un modelo esférico o circular. Parece ser que es circular, pero bueno, es un tema que todavía tiene demasiadas lagunas. Pero pues cuando hablamos de astronomía, pues este movimiento no sería posible sin eso. Y cuando veamos, por ejemplo, el movimiento retrógrado, pues ahí quedará claro. Entonces, bueno, para eso nos sirve. Entonces nos vamos a enfocar a los siguientes objetos, básicamente, que son el Sol, la Luna y Venus. Por ser los más importantes, no solo en Mesoamérica, sino en muchas partes del mundo, porque son los que generan más brillo. De hecho, en ese mismo orden están. El Sol es nuestra estrella más brillante y más importante. Después le sigue como objeto celeste la Luna, nuestro satélite natural. Y Venus, que justamente por su cubierta de nubes, porque desde Venus no se puede ver el cielo, porque está todo rodeado de nubes, es que esta refleja en la luz del Sol, y pues es el tercer objeto más brillante que tenemos desde nuestra órbita. Y vamos a hablar un poco de Marte, Júpiter, Saturno y algunas constelaciones, no con unas constelaciones de manera precisa, pero sí vamos a mencionar un poco cómo se podrían observar. Entonces, y no le estamos dando peso a esas, porque también hay esas dudas de si realmente tenían la importancia que los otros tenían para la astronomía maya. Puede que sí, puede que no, todavía no hay suficientes certezas, se han hecho algunos trabajos interesantes, todavía no son suficientemente concluyentes para saber si así fue o no. La epigrafía todavía hay algunas lecturas que, pues por lo mismo que son ámbitos religiosos, no nos los han dejado claro. Entonces nos vamos a concentrar en las que sí conocemos con mayor certeza, ¿no? Y dejamos eso abierto. A lo mejor futuros trabajos nos dan una idea todavía más clara. Y bueno, pues nos vamos a centrar justamente en cómo lo observamos desde nuestro planeta. Nos vamos a olvidar del resto de la bóveda celeste por fuera, sino por dentro, que es lo que vemos, porque lo que tratamos de hacer es recrear cómo las antiguas civilizaciones pudieron darse cuenta de estos aspectos. Aquí les quiero mostrar otro video. Me gusta usar mucho estos materiales porque son demasiado claros.
sobre todo para entender cómo ubicarnos y cómo comprender algunos lenguajes de la astronomía, que sin ellos nos es muy difícil luego entender las formas en las que las sociedades del pasado lo hicieron. Aquí en este magnífico video que nos trae el autor Germán García, que yo tomé del YouTube, nuevamente dejando los créditos, que es un material valioso que hizo este arquitecto, tenemos justamente los meridianos, que es una forma de dividir a nuestro mundo. Esta es otra de las evidencias de por qué pues, no es plano, porque estas coordenadas funcionan y funcionan sumamente bien en la geolocalización. Si fuera plana, pues no funcionaría de esa manera. Tenemos la latitud, que justamente lo que nos va a decir es en qué lugar nos encontramos con respecto al Ecuador hacia el norte. Aquí podemos ver diferentes grados en los que nos van mostrando, a 36 grados, a más o menos unos 54, que es lo que está mostrando aquí, hasta llegar directamente al polo norte, 72. Entonces aquí más o menos justamente donde nos está ilustrando el punto es donde nos ubicaríamos y por qué estas pues, latitudes nos ayudan. Esto también se repite justamente hacia el sur, ¿no? Entonces aquí tenemos otra forma igual en este corte de entender cómo localizarnos dentro del planeta. Y por ejemplo hay ciertos eventos solares que solo pueden ser entendidos por la latitud. La longitud obviamente es lo que nos va a decir y lo que nos va a ayudar a entender los periodos de iluminación del Sol. Por eso es que se manejan dos tipos de longitudes, la este y la oeste. Aquí como está pues en el sistema anglosajón, East and West, que pues es uno de los lenguajes que pues, se usa ahorita en la ciencia. No vamos a discutir eso sobre lo del lenguaje, aunque es importante. Y bueno, eso es una parte en los sistemas de geolocalización. Otro aspecto muy sumamente determinante aquí es con respecto al plano del Ecuador, como lo estamos viendo en el video, en el corte que se va a realizar. Esa es otra forma también con la cual nos vamos a ir entendiendo. En este caso, pues tenemos el plano ecuatorial. Aquí la iluminación del Sol es totalmente distinta al resto del planeta. Esto vamos a ver por qué. En este plano ecuatorial, pues es otra forma de dividir nuestro mundo esferoidal, construir la elíptica, justamente. Y aquí vemos la parte que nos corresponde para entender los ciclos de iluminación, ¿no? Es decir, cuando en la órbita terrestre, en el plano de la elíptica, cuando escuchemos este concepto, a esto se refiere, ¿no? La zona de la cual va a estar siendo iluminada por el Sol. Aparentemente así es como se vería. Y obviamente la órbita no es completamente exacta. Tenemos el perihelio y el afelio, que son diferentes distancias que hay de la órbita del Sol. Tenemos a veces días más cercanos al Sol y otros más lejanos. Y este aspecto es sumamente importante que tiene que ver con la inclinación. El planeta, así como vemos, no es tan lineal como habían puesto en el video, sino así. Es la forma real en la cual nos encontramos, a 23.5. Y esto sí afecta bastante lo que es la forma en la que el Sol ilumina diferentes áreas. Otra evidencia más de por qué pues, no es plana, porque pues, el ángulo tiene que ver con esta inclinación en un objeto esférico. Esto ya lo había demostrado Eratóstenes hace muchos años, y aparentemente algunos eventos registrados por los mayas, como el paso del Sol por el cenit, que fue la misma metodología que Eratóstenes, nos sugieren que ellos estaban, si no a punto de hacerlo ya como un descubrimiento en alterno, pues de alguna manera implícitamente o explícitamente ya lo conocían, ¿no? Esa es otra laguna, pero para entender por qué las latitudes fueron tan precisos de hacer edificios que coincidan con este evento solar en diferentes latitudes del área maya, pues nos da una idea de que tenían que conocer esto, ¿no? Porque pues finalmente es parte de el mismo. A ver, perdón, aquí voy a adelantarle porque hubo un pequeño errorcito. Bueno, ya hablamos del plano del ecuatorial y de la inclinación del afelio y el perihelio. Y bueno, aquí es donde nos quedamos. Como vamos a ir viendo en este video, justamente ahí tenemos el ángulo. La trigonometría es un aspecto muy importante. Y esto es lo que va a definir las líneas de luz y de sombra del Sol a lo largo de todo el mundo. De hecho, aquí lo que estamos viendo son las formas en las que el Sol ilumina directamente entre dos regiones
justamente cercanas a lo que es el plano ecuatorial. Son las conocidas como los trópicos, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, que por lo mismo vemos porque la iluminación varía en las épocas. No es lo mismo cómo se ilumina en el hemisferio sur que en el hemisferio norte en la misma fecha, y eso tiene que ver pues por esos movimientos, ¿no? La rotación y la iluminación, junto con la inclinación. A final de cuentas, el video lo que nos hace es olvidarnos de estas fórmulas que son sumamente importantes, pero que de alguna manera nos resumen de manera abstracta esto, ¿no? Si lo podemos tener gráficamente, pues esa es la idea, ese es el tipo de material que yo quería buscarles. Justamente aquí hablan de esta perpendicularidad de la iluminación. A esto se refiere justamente esta perpendicularidad. Y por eso es que en las zonas de los trópicos son zonas muy húmedas, selváticas, con suficiente lluvia, pero también obviamente hay temporadas extremas de sequía por justamente esta enorme iluminación. Entonces por eso es que y son en los trópicos, son los únicos lugares donde el sol se ve en el cenit. Fuera de ellos ya no se puede ver. Entonces en eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Aquí es nada más para que vayamos viendo cómo es que se forman estas zonas de trópicos. A veces no nos los explican suficientemente bien. Por ejemplo, en lo que es el solsticio de verano, que se ve el tipo de iluminación. Por eso es que en las latitudes nortes es la zona donde hay más periodo de más calor y más iluminación, por eso los días son más largos. Contrario al hemisferio sur, aquí creo que gráficamente lo estamos viendo, cómo se invierten las temporadas. Y bueno, esta gráfica, este video bastante didáctico nos va mostrando eso, ¿no? Porque finalmente, para sociedades que dependen de la agricultura, el conocer las estaciones es sumamente importante. Y aquí nos explica justamente por qué. Porque pues, finalmente la iluminación es distinta, algunos ciclos dependen de la lluvia. Bueno, ya vimos por qué los equinoccios tienen esta igualdad en las horas del día y de la noche, a pesar de esta inclinación. Y justamente cómo también se invierte el otoño en el hemisferio sur es contrario a lo que sería la primavera del hemisferio norte. Finalmente, esto creo que no los deja claro, ¿no? Si ustedes ponen el nombre del autor directamente en YouTube, pueden ver el video una y otra vez. También tiene otro material magnífico sobre otras simulaciones, pero creo que esto nos da la idea, ¿no? Entonces, finalmente, también conociendo este movimiento que hace la Tierra en algún punto, nos vamos a dar cuenta cómo el Sol se va a interponer entre algunos satélites como la Luna, los eclipses o otra demostración de por qué la Tierra no es plana. Y así tenemos un cúmulo de evidencias. Entonces, por eso partimos de eso, porque es demasiado claro. Nuevamente les invito a que vayan viendo estos videos para que vaya quedando claro. Bueno, ya tuvimos un poco esta información de cómo las estaciones se conforman, por qué no son las mismas, y cómo en los pueblos mesoamericanos, por la latitud en la que nos encontramos, pues es sumamente importante. Bueno. Este conocimiento de la bóveda celeste, tenemos estos planos, el cenit, el meridiano, la vertical y los puntos cardinales. Y si nosotros nos damos cuenta, el cenit de este punto que está exactamente a 90 grados sobre nosotros, si nosotros nos encontráramos aquí donde el cursor nos está señalando, en algún punto podemos ver cualquier objeto celeste en el mismo. En el caso del Sol, en solo puede verse únicamente en las áreas tropicales. Y esto es lo que vamos a explicar a continuación. Por ejemplo, aquí vemos que justamente en esta inclinación de 23 grados y medio, hay una estrella que coincide con la misma y da esta apariencia como si el mundo girara, o más bien el universo, desde nuestro mundo, girara en torno al mismo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí vemos al observador, que pues obviamente cuando el eje coincide con esta estrella, que es la estrella Polaris, que solo se puede ver en las latitudes norte y el polo norte, en la medida que nos vamos yendo a latitudes más al norte, la estrella se va acercando más al cenit. Conforme nos acercamos más al ecuador, tiene el camino contrario y empieza justamente a verse sobre el plano del horizonte, hasta que en las latitudes sur no podemos ver a Polaris, pero aparentemente hay otras estrellas como la Cruz del Sur, que es emblemática de esos lugares, ¿no? Y por supuesto, en las latitudes que están alrededor del trópico que tenemos, a 23 grados norte, pues tenemos este tipo de inclinación. Por eso es que tanto el Sol como otros objetos los vamos a ver con cierto plano. Por ejemplo, en esta,
que vemos que ahí el solsticio de invierno está muy prolongada la iluminación del sol, son en latitudes muy al norte, arriba de los 50 grados, por eso es que en esos lugares, sobre todo como Europa, como el norte de China, vemos que en verano a veces a las 8 de la tarde, ya no siquiera podemos decir de la noche, empieza a oscurecer a las 9 a veces, o en las latitudes más al norte, donde o es solo noche o es solo sol, pues es justamente por el movimiento de iluminación que hay. ¿Y qué es lo que veríamos si tuviéramos un plano de exposición prolongada? Bueno, como el presente GIF que lo estoy mostrando, aquí tenemos al centro lo que es la estrella polar y cómo vamos viendo que va girando alrededor, pero porque en nuestra órbita pues coincide, al menos en las latitudes norte, con lo que es la dirección de Polaris. Entonces el movimiento es casi fijo y conforme nos vayamos acercando al polo norte, vamos a ir viéndola más al cenit, y mientras más nos acerquemos al ecuador, pues justamente más la vamos a ver al plano del horizonte. Que más o menos esto es lo que nos ilustra el astrónomo Anthony Aveni, uno de los precursores en materia de la arcastronomía. Yo recomiendo muchísimo leer su libro Observadores del México del cielo del México antiguo, los Sky Watchers, que es la nueva versión más actualizada que sacó en inglés. Todavía no han sacado esta versión actualizada en español. Aquí nos ilustra en estas gráficas justamente este movimiento, un libro que yo recomiendo leer. Hay algunas cosas en las que yo difiero, pero en general es un magnífico material, ¿no? Entonces, aquí lo vemos en diferentes latitudes, el movimiento del Sol, que también se aplica para otros objetos. Por eso es que cuando hacemos comparaciones de que si los mismos objetos se veía, por ejemplo, hay comentarios que no es que estén mal, pero cuando dicen que es que este objeto lo observaban los egipcios y los mayas, bueno, no estamos seguros que sea así. Y justamente para eso es que yo les proporcioné la dirección o cómo encontrar este programa de planetario, porque ahí lo pueden poner a prueba finalmente y ver si correspondía en la misma época y en la misma latitud, porque no todas las constelaciones son visibles desde los mismos lugares del planeta. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado con estas comparaciones, que por lo general suelen ser más promovidas por la fantasía que por datos duros y evidencias comprobables. Que no está mal, pero hay que someterlos a prueba. Muy bien. Ya vamos a ir cerrando. Esto es nada más para de nivel básico. Por ejemplo, cuando hablamos de latitudes y el movimiento del Sol, vemos que cuando exactamente se posiciona en el cenit, mientras más al sur esté, la fecha es más cercana al equinoccio. Solo en el Ecuador es en el único lugar, como vimos en la gráfica anterior, en donde exactamente el día de que el Sol pasa por el cenit es exactamente en el movimiento a 90 grados, sin ningún tipo de inclinación. Ya vimos cómo funciona el plano ecuatorial. Pero pues en Mesoamérica las latitudes son distintas. Tenemos desde los 15 grados con 30 hasta los 21 con 30 en el norte de Yucatán, más o menos cercano a la ciudad de Mérida, donde se está grabando este video, donde vive un servidor. Y vemos cómo hay diferentes fechas. Entonces, por eso es cuando hablamos de algunos eventos que se conmemoran en estas fechas, cambian en cada una de las latitudes. Y sin contar que la diversidad de cuando hablamos de lo maya, también hay que considerarlo, porque lo maya no es un solo grupo cultural homogéneo. Son diferentes grupos con variantes en el lenguaje. Por eso hay, bueno, nosotros somos mayas yucatecos, hay mayas chontales, tojolabales, tzotziles, quechís, mames, itzaes, mopanes, una diversidad enorme, que en tiempos prehispánicos también existía esta diversidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de astronomía maya, no solo hablamos de un tipo de astronomía única, estandarizada, sino que también encontramos diferencias regionales, y por eso es que incluso algunos inicios de año que están relacionados con algunos aspectos astronómicos no son los mismos, porque tampoco es la misma observación que se puede hacer en diferentes latitudes, es decir, hay variaciones. Entonces aquí nos da una idea de por qué, ¿no? Entonces es muy importante tomar esta cuestión de la diversidad. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en Teotihuacán, que está más o menos aquí donde se señala en este mapa que se descarga muy fácilmente en la página del INEGI, que más o menos está como a unos 20 grados, según lo que se aprecia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Sol, vamos a ver que si estuviéramos en el Ecuador, justamente al momento de salir, estamos aquí al este, en esta imagen donde las montañas del Bajío mexicano, pues vamos a ver justamente cómo se ascendería de manera derecha si estuviéramos en el Ecuador. Pero como nos encontramos a más o menos 19 grados y medio, vamos a poner a 19 grados, el Sol justamente va a tener este movimiento
respondiendo a la elíptica, a unos 19 grados de donde pues, sería el plano ecuatorial. Y conforme nos vayamos más al norte, el movimiento se va a ir haciendo más extremo, caso contrario en las latitudes sures. Y por eso es que a veces cuando se hacen trabajos en mapas, en donde decimos, bueno, y así lo vamos a ir viendo en diferentes posiciones, por ejemplo, desde el solsticio, que es este primer solsticio de verano, el equinoccio, el invierno. A veces en los planos decimos, no, pues es que esta es una alineación equinoccial porque se encuentra exactamente en el punto oeste. Sí, pero en una latitud de 20 grados, por ejemplo, como en la gráfica anterior, por ejemplo, pasa de que dicen, vamos a situarnos donde dicen 90 grados. En el lugar aquí es una gráfica como de Palenque. Decimos, es que la alineación de este edificio es equinoccial. El problema es que cuando vamos a observarlo, tenemos que tomar en cuenta no solo el azimut, que es esta dirección, con respecto al punto cardinal, sino la altura y la hora en que pues, se hace la observación. ¿En qué sentido? Porque en la mañana, aún en horizonte cero, el sol que sale aquí no vamos a poderlo ver por el edificio y por la montaña. Para cuando ya debe de estar señalando algún punto en la estructura, el sol ya se desprendió y ya se encuentra totalmente distante. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que este trabajo que se hizo a través de mapas, al momento de estar en campo, simplemente el trabajo se cae, no puede sostenerse y por lo mismo no existe ningún tipo de alineación en ese momento. Entonces, esa es una manera que hay que tener mucho cuidado. Y ojo, aquí no solo gente aficionada se ha ido un poco con esta confusión. Lamentablemente ha habido gente, astrónomos y arqueólogos que no han tomado esta consideración y de pronto cuando hacen sus planos y sus alineaciones y que aquí en el mapa que hicieron los arqueólogos, esta alineación debió estar con aquella y así se relacionan en el solsticio de invierno porque esta línea sigue justamente a los 23 grados y medio. Uno va al campo, lo somete y ve que el sol está por otro lado totalmente distinto al que el trabajo señalaba. Entonces, no hay manera de demostrar. Entonces son esos dos puntos que siempre es importante hacer el trabajo en gabinetes, sí, pero también hay que ir al campo y constatar que así sea. Porque incluso hoy pues, la tecnología nos ayuda a hacer, pues, no sé, imágenes con Photoshop o con cualquier otro editor de imágenes para que parezca que se ve, pero pues cuando uno está allá y lo somete a prueba, pues nomás no hay ningún tipo de iluminación, ningún tipo de alineación, y por más que en teoría debía darse, pero pues en la práctica encontramos ciertos obstáculos, ¿no? Incluso las alturas de algunos edificios son determinantes para saber si hubo o no este tipo de alineaciones, así como también si parte de sus inscripciones o su contexto arqueológico o la información arqueológica sí lo ratifica. Y es por eso que lamentablemente cuando una persona, y estoy hablando incluso en el plano académico, propone este tipo de alineaciones, la mayor parte de los casos se terminan desechando antes que demostrarse. Eso es un poco lo difícil de esto. Entonces, por eso es muy importante comprender todos y cada uno de estos conceptos astronómicos. Entonces esto pues ya nos da una idea. O por ejemplo, si decimos que hay una alineación al solsticio de invierno, como aquí estaría señalado a los 114 grados con 23, el problema es que no podemos ver que el sol, por ejemplo, sea señalado por este templo, suponiendo un ejemplo esquemático, porque pues, hay una montaña que de antemano no nos va a impedir. Vean para qué momento ya estaría justamente puesto, ¿no? Entonces, son esos detalles que hay que tomar en cuenta y porque es muy importante que dominemos o al menos comprendamos estos conceptos claves de astronomía de posición. Y ahora nos toca hablar ya no solo del Sol, sino de los otros objetos celestes que podemos ver sobre todo en el cielo nocturno. Aquí tenemos dos formas de ver las órbitas de los planetas. Si nosotros nos posicionamos desde aquí, desde la Tierra, vamos a ver que hay planetas que, bueno, si yo me llevo a usar el término estrella, no es porque, pues, por ejemplo, Venus, cuando diga la estrella de Venus, sea una estrella, porque realmente no es una estrella, es un planeta, sino es un poco por la forma en la cual era concebida en la antigüedad entre los mayas, como una estrella más del firmamento, y es por eso que eventualmente voy a usar el término de esa manera. Entonces, pues si lo quieren comentar de que, qué borro, porque pues dijo que es estrella, bueno, consideren que ya estoy haciendo la aclaración para evitar estas confusiones, ¿no? Porque finalmente lo que queremos es ponernos en los zapatos o en las alpargatas o en el calzado, en los pies de las personas que hicieron este tipo de observaciones. Entonces, por eso mismo es que de pronto voy a tratar de usar los conceptos como si se hubieran usado en la antigüedad, ¿no? Incluyendo los errores de percepción. Pero bueno,
para eso queda pues los conocimientos de astronomía, para entender el por qué se hace. Entonces tenemos, por ejemplo, Venus, a diferencia de los demás astros, se encuentra en una órbita interior al planeta Tierra, es decir, está entre el planeta Tierra y el Sol, lo cual es lo que le llaman justamente planetas de órbitas interiores, y están los planetas de órbitas exteriores, es decir, como Marte, Júpiter, Saturno y todos los demás objetos. Por lo general solo tenemos a Mercurio y a Venus. En este caso me voy a enfocar a Venus. Y esto desde la Tierra genera algunos problemas, porque no es como aparentemente lo esperaríamos. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en Venus. Estos son números conocidos como en periodos sinódicos. En el caso de la Luna no es un periodo sinódico, más bien es también fases, que estas serán un poco más fáciles de medir en la antigüedad que pues las posiciones, ¿no? Porque la Luna, por ser un satélite interno que siglo con siglo se nos va alejando un poquito de la Tierra, entonces obviamente va haciendo lo más difícil. Venus, su periodo sinódico es exactamente 583.93 días. ¿Por qué es válido usar números enteros? Porque los mayas no conocían fracciones. Incluso en Mesoamérica se sabe que tampoco habían ese tipo de fracciones. Entonces, el margen de error es tan mínimo que podemos darnos ese permiso de caer en ciertas imprecisiones justificadas, y también obviamente por eso entendemos que cuando hablamos de precisión es un poco subjetivo. En el caso de Marte, pues su periodo es de 779.96 días. También es válido cerrarlo en 780. Lo mismo con Júpiter, que son 398.9, 399. Y aquí entonces vemos algo extraño, porque aparentemente el periodo sinódico, que es este punto en el cual nosotros encontramos a un planeta en una posición en el cielo, y el número de días que tiene que pasar para que lo volvamos a encontrar en la posición más parecida o la misma. Entonces aquí vemos que es menor, y ahí te vamos a entender por qué. Bueno, en el caso de la Luna tiene dos tipos de salidas que son extremas. Que es a los 118 grados y 228, tanto hacia el sur como hacia el norte. ¿Por qué en medio difícilmente se ve, aunque de vez en cuando podemos hacerlo? Porque el sol es tan brillante que literalmente lo borra, salvo algunas tardes que de pronto cuando ya está más tenue el sol, pues ya las podemos observar. Entonces ahí es donde no hay este problema. Por otro lado, pues es muy prolongado justamente por la distancia que tenemos. Entonces, estos son algunos aspectos por los cuales, al menos los mayas prefirieron ser más enfáticos en lo que son las lunaciones, las fases de la luna,